Los emprendedores tenemos que aprender a pensar y a argumentar. Y os voy a coger un ejemplo que ha salido muy polémico de una chica que dice que gana 1.700 y que le cuesta muchísimo poder vivir en Madrid y que considera que eso no es justo, que ella debería poder vivir en Madrid y que no puede vivir en Madrid. Entonces se ha liado la gran cosa, todo el mundo criticándola, diciéndole, mira, el problema, ¿verdad?, de la juventud tan blanda, ¿verdad? Vamos a ver el vídeo y quiero daros mi opinión y cómo argumentamos esto. Vamos a por ello, venga. Pues mira, yo ahora mismo estoy en un piso compartido, somos 2 personas y es un piso interior muy pequeño para 2 personas, no llega a los 40 metros cuadrados. Y claro, yo este año con una renovación del contrato decidí que igual pues me podía ir a vivir sola. Lo que me estoy encontrando son habitaciones y pisos mucho peores por el mismo precio, incluso más. Un estudio para mí sola ronda los 700, 750 y no tiene ventanas al exterior, no tiene espacio para poder teletrabajar desde ahí, no tiene unas condiciones dignas y además, no solo eso, es que me piden una entrada que, o sea, no tiene sentido, te piden 4 meses de entrada, que por mucha solvencia económica que tú tengas, eso... Perdón, ¿dónde es esto? Esto es en Madrid. Ah, Madrid. Yo acabo de vivir la misma situación que tú, sabes, la he estado buscando. Por ejemplo, ¿y vivir a 30 o 40 kilómetros de Madrid? ¿Cómo está esto? Hombre, pero yo tengo un trabajo al que ir. Ya, pero es que resulta que en Madrid quiere vivir mucha gente y por lo tanto los precios suben. Pero ya querrá vivir quiero vivir dignamente. Oye, pero que no tienen que acusar a la gente joven de... Atención, en Madrid quiere vivir mucha gente y por lo tanto los precios suben. Quedaros con este dato. 30 años, pero es que No, es que cuando tú tenías 30 años la situación de Isabela y mía no era la misma. Es que tú con 30 años no podrías alquilar un piso. Sí. A ver, tú lo que no puedes aspirar, o hablamos lo de que las no puedes viviendas de aspirar protección es que oficial. Madrid sea un magnífico lugar para trabajar, que tenga muchísima A ver, gente. Bernardo, Madrid, Bernardo. no puedes aspirarlo a todo. Bernardo, Es pero una es que, cuestión de mira, oferta y demanda. pero es que Fijaros que la última frase era, no podemos, ¿verdad?, hacer que los hijos, las hijas vivan al lado de su mamá, oferta y demanda. Si Madrid es un sitio donde todo el mundo quiere vivir, pues es normal que los precios suban, oferta y demanda, ¿verdad?, esto es lo que hay, etcétera, etcétera, y por lo tanto los niños, ¿verdad?, hoy en día tienen este tipo de problemas de primer mundo, pues que se vayan un poco más lejos, etcétera, etcétera. Y todo esto, entiendo estos argumentos y de alguna forma los comparto, porque yo soy una persona realmente con una mentalidad bastante capitalista y por lo tanto entiendo perfectamente lo que es la oferta y la demanda. Ahora bien, aquí, de hecho, comentaros que ha habido por las redes sociales, ¿verdad? Se ha sacado este clip, todo el mundo lo ha comentado, todo el mundo casi ha machacado muchísimo a esta chica, ¿verdad? Dejándola aquí de una snob prácticamente, ¿no? Que dices, oye, niña, ¿no? Pues vete a vivir a otro sitio que lo puedas pagar. Y sí, es cierto. Pero me gustaría ir un paso más allá y realmente comentar varias cosas importantes, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Esta chica creo que hace un punto muy importante que deberíamos entre todos debatir. Es importante debatir en cómo estructuramos nuestras ciudades y nuestros países. Y os voy a explicar varias cosas. Yo, por ejemplo, que he vivido durante muchos años en San Francisco, en California, vivo en California, actualmente estoy en España, pero tengo mi residencia principal allí. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en una ciudad como San Francisco y en muchas otras? Que son ciudades que hoy en día son tan caras, que se han organizado tan mal que nadie que no gane realmente mucho dinero no puede vivir allí. No hay ninguna zona en la ciudad donde la gente que realmente no gane mucho dinero no puede vivir allí. Oferta y demanda, ¿verdad? Si todo el mundo quiere vivir allí, pues se hace caro y cada vez es más caro y cada vez es más caro y solamente la gente que tiene mucho dinero puede vivir allí. Por lo tanto, oferta y demanda, fantástico. Pero, ¿cuál es el problema? Y no es un problema de ay, fíjate, la gente que tiene poco dinero también tiene derecho, tal. Vamos a sacar la parte emocional del argumento y miramos la parte práctica del argumento. ¿Qué le está pasando a una ciudad como San Francisco, por ejemplo? Que le cuesta muchísimo poder contratar a gente de servicios. Es decir, gente que vaya a reponer latas a un supermercado, gente que vaya a limpiar casas, le cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque esas personas no pueden vivir en la ciudad y tienen que conducir o transporte público y tienen que ir, desde muy lejos. Y por tanto,
tienen una dedicación en ida-vuelta con costes de ida y vuelta altísimos que no les sale a cuenta. Y cada vez más, en una ciudad como San Francisco, es más difícil, por ejemplo, contratar un servicio de limpieza. Estaba hablando con un amigo millonario, ¿verdad?, en San Francisco, que me decía, ostras, cada vez es más complicado, ¿verdad?, y cada vez es más caro, porque claro, tienen que venir de muy lejos. La persona que viene a limpiar la casa no puede vivir para nada en la ciudad de San Francisco y tiene que, imaginaros, ¿verdad?, coger un transporte público, pasarse ahí 1 hora y media de ida, de vuelta, como mínimo, ¿verdad? Son 3 horas de su día, el coste del transporte para llegar a la ciudad es altísimo, ¿verdad? Por lo tanto, claro, mucha gente decide ir a trabajar a otros sitios, ¿verdad?, moverse en otros círculos. Entonces, cuando nosotros estamos planificando una ciudad, y ahora imaginaros, y siempre como emprendedores que sois, los que me miráis a mí, siempre tenéis que pensar como abogados, pensar como legisladores, no podemos pensar, ¿verdad?, como entrenadores de fútbol, ¿no?, que todos, pues esto es así, ¿verdad?, y esto tal. No, realmente, si tú tienes que realmente organizar una ciudad y diseñar una ciudad, tienes que planificar una ciudad en la que haya gente que pueda vivir con tipos diferentes de ingresos, ¿sí?, con tipos de diferentes ingresos. Lo que le está pasando a la ciudad de Madrid y lo que le está pasando a la ciudad de Barcelona están yendo al mismo camino que otras ciudades carísimas en el mundo. Y están yendo por el mismo camino. Y por lo tanto, porque a veces no sabemos mirar, no hemos viajado suficiente, no sabemos ver estratégicamente las cosas, no estamos viendo los pros y los contras que tiene eso. Y que tiene un mal diseño de ciudad, donde al final las personas que no ganan una barbaridad de dinero no podrán vivir en la ciudad de Madrid. Y eso tiene unas repercusiones muy importantes para el diseño de la ciudad. Que no hayan personas que puedan trabajar en servicios menos cualificados, en trabajos menos cualificados y por lo tanto que ganen menos dinero y que no puedan vivir en la ciudad, va a hacer que esa ciudad no tenga ese tipo de recursos o le cueste mucho conseguir ese tipo de recursos. Y se necesitan en todas las ciudades. Por lo tanto, y ya no es un tema de justicia social, ¿verdad?, de que todo el mundo tiene derecho a vivir en no sé dónde, ¿verdad? Esto lo puedo poner en duda si queréis. Pero a nivel práctico, a nivel de diseño de ciudad, tenemos que pensar en cuál es la mejor estructura para que esa ciudad tenga servicios. Los servicios se pagan a un coste inferior. La gente que trabaja en tema de servicios, pocos cualificados, ese tipo de trabajos, se pagan mucho menos. ¿Y qué es lo que le está ocurriendo, por ejemplo, a ciudades como San Francisco? ¿Por qué los sueldos son tan altos allí? Porque el coste de vida es tan alto, todo se retroalimenta, pero claro, tú no vas a pagar a alguien que te está reponiendo las latas en un supermercado, no le vas a pagar una pasta inhumana, porque no tienes ese dinero. Ese tipo de trabajo no tiene ese valor, no genera suficiente dinero como para pagarle ese tipo de sueldo. Por lo tanto, ¿cómo va a poder vivir en la ciudad? ¿Cómo va a poder vivir relativamente cerca o que al menos sea mínimamente posible para esa persona poder ir a hacer ese trabajo que es necesario y que se necesita contratar? Por lo tanto, en las ciudades, señores y señoras, ¿verdad?, que toda la gente en internet que se está metiendo con esta chica tiene un punto válido en el debate. Y el debate es, no se está diseñando la ciudad de una forma adecuada. Luego también hay otro tema. Y esto lo podemos ver en otras ciudades que son también carísimas y que Madrid y Barcelona están yendo por esas líneas. Y es que la gente local con sueldos locales ya no puede vivir en sus propias ciudades. Y eso sí es un problema. Es oferta, demanda, tal, no sé qué, todo lo que tú quieras, pero cuando se diseña una ciudad también se tiene que prever qué pasa con personas que vienen de otros sitios donde en esos otros sitios la economía es muy diferente. Por ejemplo, si yo vengo de un país, de Rusia, de Estados Unidos, ¿verdad?, de donde sea, de Alemania, ¿verdad?, con unos ingresos muy diferentes a los locales, vengo, todo me parece muy barato, empiezo a comprar, empiezo a hacer que las cosas suban de precio, ¿verdad?, porque si la gente empieza a venir masivamente a una ciudad determinada, hay que poder tener control de estos temas. La gente de países ricos viene de una forma que no está muy diseñada, porque entonces es realmente empiezan a comprar, y eso ¿qué hace? Que automáticamente, esto es especulación, ¿verdad?, y automáticamente suben los precios. ¿A quién le afecta directamente? A la persona local, que sigue viviendo en un sitio local
con un sueldo local. Y por lo tanto ahora los precios empiezan a parecerse a los precios de otras ciudades europeas que tienen otros sueldos diferentes, pero ahora las viviendas en Madrid y Barcelona no están a la par con lo que se supone que son los sueldos locales. La gente que vive allí y que tiene, por supuesto, derecho a poder vivir en esas ciudades, paga esos impuestos, ¿verdad? Y sí, a nivel... Él decía una frase que os he dicho, quedaros con esa frase, ¿verdad? Al final, es decir, no se puede hacer que los hijos e hijas vivan cerca de sus padres. Los padres, los abuelos, etcétera, han pagado impuestos y muchos durante mucho tiempo para invertir en esas ciudades. Y no solamente lo haces para invertir en ti, sino también para invertir en tu descendencia. Y lo que no me parece correcto es que tú estés pagando una barbaridad de impuestos, tus padres hayan pagado una barbaridad de impuestos, tus abuelos hayan pagado una barbaridad de impuestos para invertir en unas ciudades donde después tu descendencia no podrá vivir. No podrá vivir, porque se ha hecho una mala gestión de la ciudad, se ha permitido que haya una compra de viviendas de especulación desde otros países donde tienen muchísimo más dinero, donde la economía es muy diferente, y ha hecho que suban los precios de las ciudades, de las viviendas, de la vida en general. Y ahora hace que personas que sí, sus padres estarían cerca y yo, por tanto, puedo vivir cerca de donde está mi familia si yo así lo deseo, para poder tener mi apoyo familiar. No nos olvidemos que países como España, que económicamente no están tan desarrollados como otros países europeos, otros países en el mundo, ¿por qué la gente sobrevive? Sobrevive por la red familiar. Nos preguntamos, ¿cómo se lo hace la gente? ¿Cómo lo hace la gente para sobrevivir, verdad? Red familiar. Red familiar. Porque los abuelos están allí, los tíos ayudan, si alguien se queda sin empleo puede ir a casa del abuelo, a no sé qué, el tal. Red familiar. Si no fuera por la red familiar, que por ejemplo en otros países como Estados Unidos no es tan fuerte, la gente en España lo pasaría mucho peor de lo que lo está pasando hoy en día. Mucho peor. Por lo tanto, cuando tú diseñas una ciudad y tú sabes que en ese país es importante mantener la red familiar porque soporta la economía del país y hace que haya mucha gente que no cae en pobreza directa solo por la economía familiar, tienes que asegurarte que sí, efectivamente, los hijos pueden vivir cerca de los padres. No porque les tengas que dar una ayuda a los hijos, no porque los hijos tengas que, ¿verdad?, con nuestros impuestos pagar una ayuda, pero sí crear una ciudad y diseñar una ciudad donde, si yo he nacido aquí, mis padres han vivido aquí, mis abuelos han vivido aquí, todo el mundo ha pagado impuestos aquí desde hace no sé cuánto, ¿verdad?, de tiempo y tiempo y tiempo, sí tienes que poder vivir en esa ciudad. Y hay que asegurar que hay un control a nivel de esos precios. Eso no significa que los precios no suban, no significa que un sitio que sea muy demandado sea más caro que otros sitios, por supuesto que sí, pero hay que poder tener un diseño de ciudad que procure estas cosas. A veces solamente hablamos del control de la inmigración pobre, ¿verdad? El control de la inmigración pobre es importante, por supuesto, es importantísimo. No puedes tener oleadas, ¿verdad?, de gente nueva que te entra en una ciudad o en un país y que no tiene ningún recurso económico, porque eso tiene un coste muy importante que hay que asumir, además de otros temas que hay que también gestionar, ¿verdad? Todo esto hay que gestionarlo. Hay que pensar realmente legislativamente, no simplemente es, pues, venga, porque nos encanta, ¿verdad?, y porque queremos ser buenos. No, hay que poder gestionar eso. Pero es que a veces nos olvidamos de todos los que vienen ricos, ¿verdad?, que también hay que poder controlar. ¿Por qué? Porque a pesar de que puedan traer muchas ventajas y que no suponen un coste para el Estado, porque no hay que ayudarles, ¿verdad?, con dinero, ¿verdad?, como a los otros, que sí que hay que dar una ayuda económica o supone un coste, ¿verdad? Los otros no supondrán un coste, pero sí suponen un coste muy importante si empiezan a hacer que las casas empiezan a ser mucho más caras. Ese es un coste también muy importante a valorar. Y no es un mensaje de, entonces cerramos fronteras. No, hombre, no. Pero hay que regular las cosas. Hay que regular lo suficiente, hay que diseñar suficientemente bien para que no nos ocurra como le está ocurriendo, por ejemplo, a la ciudad de San Francisco, donde nadie más puede vivir allí a no ser que sea rico. Y por lo tanto, los servicios son muy difíciles de contratar, cada vez más se queda más desierta la ciudad, porque no hay, y es literal, si tú vas a San Francisco lo vas a ver. Lo vas a ver. Cada vez se queda más desierta la ciudad. A nivel de vida, a nivel de cosas, es muy difícil contratar servicio allí. Tienen que pegarse 2 horas de viaje más 2 horas de viaje de vuelta, 4 horas de viaje para ir a su casa. Es una barbaridad.
con el coste que supone eso. Hay mucha gente que decide no ir a trabajar a San Francisco y se busca otras áreas para ir a trabajar. Y luego hace que las empresas tengan que pagar salarios más altos a sus trabajadores, cosa que la propia empresa lo sufre muchísimo. Porque ahora de repente, para que nuestros trabajadores puedan vivir en Madrid o en Barcelona, tengo que pagarles una pasta monumental. Si no, no me van a venir al trabajo, no me van a venir a la oficina. Y ahora tengo que subir muchísimo mis costes de empresa. Y eso hace que las empresas se ahoguen muchísimo y que demanden mucho más capital, que le está ocurriendo a empresas, por ejemplo, en San Francisco, en Silicon Valley, que tienen una demanda de capital enorme, que tienen que levantar dinero de inversores constantemente, porque el coste del personal es tan elevado para que la gente pueda vivir allí, es tan elevado y cada vez va subiendo más, ¿verdad? Y cada vez es como más, es inverosímil y cada vez van demandando más dinero. Y muchas veces estas empresas que demandan tanto dinero después no producen suficiente. Es decir, el dinero que realmente producen a nivel de ventas con el dinero que necesitan a nivel de inversores no casa, ¿verdad? Y ahí hay problemas con empresas. Por lo tanto, todo está conectado. Y es muy fácil reírnos de esta chica, ¿verdad? Que, mira, gano 1.700, que es un buen sueldo para España, muy poca gente, no hay tanta gente, ¿verdad?, que gane 1.700 netos en España, y casi como que te ríes de ella, ¿no? Pero tiene un buen punto. Es decir, ¿qué pasa con mi familia es de aquí, ¿verdad? ¿Por qué no puedo estar en una ciudad donde yo he nacido, mis padres están aquí, mis abuelos son de aquí? ¿No puedo tener una vivienda mínimamente con ventanas al exterior? Mínimamente decente. ¿Realmente queremos construir ciudades y diseñar ciudades así? Es muy fácil reírnos, ¿verdad?, de la gente y simplemente implorar el capitalismo, cosa que yo lo soy. Para nada soy una persona socialista, no me veréis nada, ¿verdad?, con políticas de pobrecito todo el mundo y de ir ayudando a todo el mundo y de ayudas económicas a todo el mundo, ¿verdad? Soy una persona muy práctica en este aspecto. Soy una persona capitalista, pero también tengo un punto social, y no solamente un punto social por el buenismo de turno, sino también por un tema práctico de organización y de eficiencia. No puedes tener a la gente escañada. Para que nosotros progresemos como sociedad, tenemos que tener gente que pueda crecer, que pueda estar cómoda y que pueda ser feliz. Y eso no significa que todo el mundo gane lo mismo, no significa, ¿verdad?, que hay que limitar la riqueza de los ricos, no significa nada de todo eso. Pero lo que no puedes hacer es diseñar ciudades al modo que otras ciudades nos están demostrando hoy en día que no funciona. Tenemos que dejar de copiar modelos que no funcionan. Sí, porque es que en España a veces somos especialistas en copiar las cosas malas y no copiar las cosas buenas de algunos sistemas, ¿verdad? Copiamos todo lo malo de Estados Unidos en vez de copiar lo bueno, ¿sí? Y esto es importante. ¿Por qué he hecho este vídeo? Un poco para hacer esta reflexión, también es importante que cuando nosotros como emprendedores pensamos en las cosas, pensamos en la economía, pensamos en que realmente le demos vueltas no solamente a aquella frase fácil, ¿verdad? Esto es la ley del mercado y la demanda. Sí, vale, pero ¿qué pros y contras tiene? ¿Qué ramificaciones tiene? ¿Qué otros ejemplos en el mundo hay? ¿Funcionan bien? ¿Funcionan mal? ¿Cómo diseñamos nuestras ciudades? ¿Qué es lo que más nos interesa para nuestras empresas en estas ciudades? Si cada vez va subiendo más el coste y sube, no por otra cosa, sino porque vienen de otros sitios. Vienen de otros sitios con otra capacidad económica. Yo ahora mismo estoy temporalmente aquí en España, ¿verdad? Y voy haciendo pues back and forth, etc. A mí, mi economía como persona que vive en el Silicon Valley, en California, ¿verdad?, y que lleva muchos años allí y que estoy acostumbrada a esos precios, a mí esto me parece muy barato. Muy barato. Comparado con un sueldo local, claro, si yo tuviera un sueldo local, pues no me parecería barato, pero a una persona que viene de California, España, y estoy, por ejemplo, en ciudades como Sitges, Barcelona, que son ciudades caras, ¿verdad?, que no son ciudades baratitas y tal, parecen baratísimas a nivel de compra de vivienda, a nivel de coste de vida, a nivel de tal. Entonces, cuando una persona de estos países viene, dame 5 pisos, ¿verdad? Y empieza a haber oportunidades de inversión. Y vienen de Rusia, y vienen de un montón de sitios diferentes, ¿verdad? Entonces, a veces solamente nos centramos en la gente que viene sin dinero, ¿verdad? Es un problema. Pues que la gente que viene con dinero también puede serlo, ¿verdad? Entonces hay que aprender a regular las cosas, ¿sí? Hay que aprender a regular y a diseñar cómo podemos crear una ciudad que sea eficiente
para los ciudadanos, que la gente pueda desarrollarse, que las empresas puedan desarrollarse, que la gente en diferentes estratos económicos pueda vivir en esa ciudad, porque necesitamos gente de diferentes estratos económicos que viva en esa ciudad. Se necesita. Necesitas a gente que vaya a hacer trabajos menos remunerados en una ciudad y tienen que poder vivir allí. Tienen que poder vivir relativamente cerca. Así es como se diseñan, ¿verdad?, las ciudades que son eficientes. Y luego entra todo el tema de la tecnología, de las smart cities, ¿verdad?, y diseñar a nivel local y a nivel también de país cómo diseñamos ciudades inteligentes también. A nivel de recursos, a nivel de recursos naturales, a nivel de energía, a nivel de muchas cosas, ¿verdad?, de organización, de logística, de transporte, cómo todo, reducir, por ejemplo, la polución, todo esto es importante y me parece una reflexión que no podemos hacer baladí, ¿verdad? Que es muy fácil a veces cuando hablamos de los temas y nos ponemos a criticar a alguien y ya está, ¿verdad? Ya ha dicho lo mío, ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y pum, categórico, tengo razón y ya está. No, hay muchas cosas a tener en cuenta cuando se diseña una ciudad. ¿Sí? Si te ha gustado el vídeo, apóyame con un like, deja tus comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo.